están? Saludos a todos. Esto es Estado Natural Viajero y el día de hoy voy a hacer algo que mucha gente quiere hacer cuando viene por estas zonas de Croacia, pasar a otro país. Estoy en la estación de trenes de Osijek y en esta oportunidad voy a pasar a Serbia. Yo vivo en esta ciudad de Osijek, como lo saben, y durante todos estos meses no he pasado al otro lado. Entonces, lo primero que debemos hacer es acercarnos a esta estación e ir a tomar un autobús hacia Novi Sad. La estación, como pueden apreciar, es muy bonita, es encristalada, bastante limpia, con taxis que lo esperan a uno y se puede caminar por toda la ciudad. Yo no he caminado o nunca he tomado un taxi aquí. Aquí pueden ver la estación de autobuses y los autobuses de Osijek a Novi Sad salen 3 veces a la semana. Salen domingos, miércoles y viernes. Ahí pueden ver, la gente va llegando. Es una estación bastante asequible, muy agradable y es punto de comunicación principal de esta ciudad hacia el resto de Croacia y parte de Serbia, específicamente a Novi Sad, que es la segunda ciudad de Serbia. La ida está confirmada, la vuelta no está confirmada, pero lo que hacemos es esperar en estos espacios. Han dicho que la puerta de salida es la 3 y este sería el autobús Lasta que va hasta Novi Sad. Les voy a seguir mostrando lo que es este viaje. Como les decía, el tiquete es ida y vuelta. La ida ya está, la vamos a hacer. La vuelta hay que confirmarla allá. Estamos saliendo ya de Osijek. Ese es el estadio de fútbol, el Coliseo. Estamos saliendo por una zona que es Našice hacia Vukovar. Y el autobús salió en tiempo exacto, 3:45, para llegar allá a las 6:30 de la tarde. Vamos a ir viendo algunos apartes del viaje durante el camino. Saliendo ya en dirección de Ilok, ya salimos justo ahí de Vukovar, en los viñedos, en toda esta zona. Ya estamos a unos 35 kilómetros de frontera con Serbia. Parte del recorrido, ya vamos por la zona de Tovarnik y se observan muchos cipreses, lo que llaman el árbol triste, el árbol de los cementerios, y demasiado campo. En teoría iríamos hacia Ilok y llevamos 1 hora 7 minutos de trayecto con los paisajes de viñedos, cipreses, uvas, muy desiertos los pueblos, por cierto, y en una vía de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Pueblos muy pequeños,
muy antiguos. Por lo menos esta parte de la carretera ha mejorado bastante y pues como pueden ver, casas de pueblo al lado y lado. No hay un centro como tal. Lo principal se va haciendo sobre la vía principal esta, y al otro lado, a ver si alcanzan a ver, ya está el Danubio y Serbia se ve al otro lado. Eso ya es Serbia. Miren el Danubio y Serbia al otro lado. Ya llegamos a Ilok, que es la última población de Croacia. Seguramente vamos a entrar por una zona de Serbia que se llama Sid o Palanca, no estoy seguro. En el recorrido, en esta zona sí se observa un poco como de montaña, como de pequeños cañones, algo anormal en esta zona noreste de Croacia, ya que es muy plano el terreno, pero aquí sí se ven ondulaciones en los caminos. Ya estamos saliendo de Ilok y ya próximamente ya vamos a entrar a territorio serbio. Este recorrido es completamente nuevo para mí y ya confirmado que vamos a entrar por la zona de Palanca en Serbia. Llegamos a zona de frontera. Efectivamente tenemos que pasar el puente sobre el Danubio y aquí está Ilok, ese lado, y les voy a mostrar, esto ya es frontera. Acabamos de pasar la frontera de Croacia y ya nos dirigimos hacia Serbia por un puente que va a cruzar el Danubio. Y lo más molesto quizás es que en ambos puntos de frontera Croacia es de la Unión Europea, Serbia no lo es, pero entonces se tiene que bajar uno y presentar los documentos. Es algo engorroso, ya que a veces se pueden tardar mucho y le dan prioridad algunas veces a los vehículos. Este es el Danubio. Dejamos Croacia y ya nos adentramos en Serbia. Ya me pasó un poco la rabia de lo de los pasaportes, ya que mi tía es colombiana y yo tengo pasaporte español. El mío por encima lo miraron y el de mi tía lo miraron lado a lado, página a página. Qué horror. Esto es Serbia, esto es ya saliendo de Petrovac y esta es una zona muy fértil del norte de Serbia, que es de la zona de Vojvodina. Hay mucho serbio-croata en este lugar. Seguimos en camino hasta Novi Sad y ya llevamos 2 horas y 20 minutos en este trayecto. Mientras tanto uno se deleita con estos paisajes. Las vías no son las mejores, pero tampoco son las peores. Seguimos camino a Novi Sad, son las 6:30, no hemos llegado. Me disculpan si la imagen es como una especie como de nube, pero es el vidrio que está así tipo nube. Entonces, bueno, entre estos paisajes, algunas discusiones de
de pasajeros que se van bajando en el camino. El autobús no va a llegar a tiempo y una de las aventuras que hay que sortear aquí es, bueno, dos en realidad. El primero, que gran parte de la señalización de la ciudad, 90% de las ciudades, es en cirílico, entonces quedas prácticamente analfabeta. Es complicado ya que no tienes cómo identificar el nombre de las calles. La otra dificultad que hay es que como esto es Europa y no lo es, me explico, la comunidad, la zona euro llega hasta Croacia y Serbia no es de zona euro, entonces el servicio de internet aquí es nulo. Habría que pagar un roaming muy costoso y volvemos a lo que era viajar antes, como fuera hace 10 años, 12 años, por lo que sin internet y sin entender el lenguaje de las calles, el cirílico, pues vamos a veces como enceguecidos. Yo sé que en algún momento vamos a llegar a Novi Sad y ya estamos llegando a alguna ciudad grande. Minutos después y por fin llegamos a Novi Sad. Llegamos, este es el sitio, la primera impresión, la segunda ciudad de Serbia. En el autobús podríamos decir que es un lecherito porque va parando en muchas partes y ahora lo que tenemos que buscar es el sitio para hospedarnos. Vamos a una vista de lo que es la estación de autobuses y con esto, esta llegada de Osijek a Novi Sad, me despido. Para las personas que quieren pasar de un lado a otro y observen lo que hay y lo que pueden encontrar. Un país bonito que espero mostrarles en próximos capítulos en Estado Natural Viajero. Hasta pronto, suscríbanse al canal y seguimos buscando historias en este nuevo país donde saldrán historias en esta ciudad y seguramente en otra. Hasta pronto, chao.